Hola gente, buenas tardes. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo se juega un imperio en 8 minutos. Lo primero que vamos a determinar es el orden del juego. ¿Cómo se determina el orden del juego? Pues con una puja a mano cerrada, simultánea, en el que todo el mundo coge sus monedas, todos tenemos las mismas de partida. Cogemos nuestras monedas, ponemos una cantidad X en nuestra mano, la que consideremos, y a puño cerrado, todos a la vez, abrimos la mano y el que tenga más monedas será el jugador inicial de esa partida. A partir de ese momento se establecerá el orden de turno siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Es decir, si el amarillo es el jugador inicial, luego irá el azul, el rojo, el verde, el rosa, etc. En caso de empate, si empatan dos jugadores, por ejemplo el verde y el amarillo en número de monedas, gana la puja el jugador más joven de los dos. El jugador más joven es el que sería el primer jugador, por ejemplo, si el verde es más joven que el amarillo, y la partida seguiría en el sentido de las agujas del reloj a partir del verde. Y el verde perdería sus monedas, empezaría la partida con menos monedas que el resto. El amarillo las conservaría y el verde perdería las monedas de la puja. Solo pierde las monedas aquel que gana la puja como jugador inicial, es decir, el jugador inicial tiene esa ventaja de comenzar la partida, pero siempre va a empezar con menos monedas que el resto de jugadores. Solo hay una puja por partida. Se determina el orden inicial y el resto de la partida siempre sigue en el sentido de las agujas del reloj. También hay que decir que hay una variante de juego que se llama, que tiene un nombre larguísimo, método alternativo de desempate en la puja, en la que no es el jugador más joven el que gana la puja, sino que entre los que hayan empatado se determina al azar quién va a ser el jugador inicial. Y ese sería el otro método de ganar la puja, de determinar si se empata la puja quién es el jugador inicial. Una vez realizada la puja y establecido el orden de turno, el jugador inicial elige una de las cartas que tenemos aquí en la parte superior del tablero. Una de estas 6 cartas la elige, paga su coste y realiza la acción de la carta. Vamos por partes. ¿Cuál es el coste de cada una de las cartas? La de más a la derecha vale 0, las dos siguientes valen 1, las dos siguientes valen 2 y la última vale 3. Ese es el coste de cada una de las cartas. El jugador paga el coste de la carta. Por ejemplo, esta no. Por ejemplo, esta, supongamos que el amarillo es el jugador inicial, la pone en su tablero. Como en la tercera a la cuarta carta le cuesta 2 monedas que se retiran de la partida, no hay forma de conseguir dinero en toda la partida, por lo tanto estas monedas se retiran de la partida y el resto de las cartas va hacia la izquierda y se saca una carta nueva. Ahora el jugador que ha tomado esa carta realiza la acción que determina esa carta y pasaría el turno al jugador situado a su izquierda. Y así se van haciendo ronda, hasta que uno de los jugadores alcanza un número determinado de cartas en su poder. Es decir, al final todo el mundo va a tener el mismo número de cartas. ¿Por qué? Porque la partida va a finalizar cuando todos los jugadores tienen ese número determinado de cartas. ¿Cuál es ese número determinado de cartas? Depende. En 2 jugadores, 13 cartas. En 3 jugadores, 10 cartas. En 4 jugadores, 8 cartas. Y en 5 jugadores, 7 cartas. Cuando todos y cada uno de los jugadores tienen 7 cartas, en esta partida se finalizaría la partida. Por lo tanto, hay 7 rondas completas para cada uno de los jugadores. Ahora bien, ¿qué hace cada una de las cartas que podemos tomar? Porque hay diferentes simbolitos que vienen bastante bien explicados en las instrucciones. Tenemos estos de aquí, estos 3 de aquí, por ejemplo. Ahí, ¿veis? Son 3 cartas distintas. Y la parte de abajo indica la acción que puedo realizar con ella. Luego vemos el resto. Sería colocar cubos en el tablero. Esto significa que el jugador puede colocar ejércitos, es decir, cubos, tantos como indique la carta, en
una región en la que ya tenga una ciudad, que solo tenemos 3 ciudades, que conste, en una región en la que el jugador tenga una ciudad o en la región inicial. Siempre voy a poder colocar cubos en la región inicial. Si yo hubiese tomado ahora mismo esta carta, podría colocar 3 cubos aquí. Venga, más gente ahí. En la región inicial. Esa sería esa carta. ¿Qué más cartas tenemos? Pues tenemos otras cartas que son cubos con flecha. Por ejemplo, estas dos. Estas dos de aquí. A ver si las enfoca bien la cámara. Tienen cubos con flecha. ¿Qué significan esos cubitos con flecha? Pues significan que puedo mover ejércitos 5 unidades de movimiento por tierra. Vamos a ver. 5 unidades significa que puedo mover 5 ejércitos una vez, un ejército 5 veces y cualquier opción intermedia. Yo puedo mover, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Si mis ejércitos fuesen los amarillos, vamos a hacerlo con otra que sea mejor, con el rojo. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. Con esta carta podría mover 5 movimientos en los ejércitos, pero siempre por tierra. Hay otra carta que es muy parecida a esa, pero detrás de esa flechita de movimiento viene un barquito. Y esto es lo mismo, salvo que los ejércitos se pueden mover tanto por tierra como por mar. Pero por mar no como me dé la gana. Yo no puedo saltar de esta región a esta, no. Es por mar, pero siguiendo las rutas de puntitos que me vienen en el mapa. De aquí podría pasar aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esas serían las rutas marítimas que hay. Y eso es lo que me daría esa carta de movimiento con puntitos. ¿Qué más opciones tengo? Vamos a coger más cartas de aquí para enseñároslas. Tengo esta carta, por ejemplo. Esta carta significa que puedo construir una ciudad. Puedo construir una ciudad en el mapa. ¿Dónde la puedo construir? Donde tengan presencia de ejércitos. El rojo, por ejemplo, ahora mismo, si cogiese la carta esta, podría colocar una ciudad aquí, o aquí, o aquí, pero no podría colocar una ciudad ahí, porque no tiene ningún ejército ahí. Por lo tanto, esa carta me permite fundar ciudades donde tenga al menos un ejército. Más simbolitos de las cartas que hay. Ya el resto de las cartas son combinaciones de acciones y algunas de ellas no las hemos visto. Por ejemplo, tenemos esta carta que tiene por una parte un cubilete tachado y por otra parte una ciudad. Esto significa que o fundo una ciudad en las mismas condiciones de siempre, donde tenga presencia de un ejército, o elimino un cubo enemigo del mapa. El destruir un ejército no significa que se retire de la partida, simplemente que se le devuelve a el jugador dueño de ese ejército. Más cosas. Este, por ejemplo, que viene con un más en el medio. Esto significa que destruyo un ejército enemigo y además añado un cubito de los míos, que es diferente a la de la barrita, por lo que os comento. Estas son las dos acciones y esta es una a elegir de entre las dos acciones que se nos plantean en la carta. Y ya no hay más acciones. Simplemente con estas acciones, en el número de rondas que sea la partida, nos iremos expandiendo a lo largo del mapa, iremos eliminando ejércitos enemigos, iremos ampliando nuestras ciudades y no hay mucho más que decir. Una región puede compartir ciudades de varios jugadores, es decir, podemos tener, y es que el amarillo no se ve apenas, voy a coger otro. 2 jugadores pueden tener una ciudad compartida, no hay ningún tipo de problema. O sea, una región compartida en número de ciudades, no hay ningún tipo de problema. Y esto sería el juego. ¿Qué ocurre cuando ya todos los jugadores tienen sus 7 cartas? 1, 2, 3, 7, digo 7 porque es una partida de 5 jugadores. 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Imaginaos que ya cada jugador tiene sus 7 cartas y llega el momento de la puntuación. ¿Cómo se puntuaría? Lo primero, puntuación por regiones. Cada jugador suma un punto por regiones en el mapa en las que tenga mayoría. Si este tiene... ¡Ay, con el amarillo!
Bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí con este azul. En esta partida, por ejemplo, el rojo tendría mayoría en 3 regiones, por lo que se llevaría 3 puntos. El amarillo tendría mayoría en 2 regiones, se llevaría 2 puntos. Y podéis decir, bueno, y aquí el verde y el rojo están empatados, cada ciudad cuenta como un ejército, por lo tanto aquí estarían empatados y ninguno de los dos puntúa. Esto sería la primera puntuación. Puntuación por mayoría de ejércitos, presencia en regiones, teniendo en cuenta que cada ciudad cuenta como un ejército. Continentes. Exactamente igual que en regiones, pero a nivel de continentes. Cada jugador recibe un punto por cada continente que controle. ¿Y cuándo se controla un continente? Cuando tienes el control de más regiones sobre cualquier otro jugador. Por ejemplo, si aquí el amarillo estuviese aquí y el azul estuviese aquí, ninguno de los dos puntuaría este continente, puesto que ambos controlan una región. Al controlar el mismo número de regiones en este continente, se considera empate y ninguno de los dos puntúa. En este continente de aquí, como el rojo controla 3 regiones y el amarillo solo una, pues el rojo se llevaría un punto por este continente. Aquí hay 5 continentes. 1, 2, 3 y 4. No hay 4, perdón, no 5. Hay 4 continentes. 1, 2, 3 y 4 continentes. Esto es todo un continente. Puntuación por mayoría en regiones. Puntuación por mayoría en continentes. Y lo último es la puntuación por mercancías. ¿Qué son las mercancías? Pues las mercancías son el objeto que vemos en la parte superior de las cartas. Por ejemplo, este jugador, si ha jugado estas cartas, tiene 3 zanahorias, 2 arbolitos y 2 pedrusquitos de estos. ¿Cuánta puntuación se llevaría por tener 3 zanahorias? Pues si vamos a la carta de las zanahorias, nos dice que con 3 zanahorias se lleva un punto de victoria. Si tuviese 5, se hubiese llevado 2. Si tuviese 7, se hubiese llevado 3. Arbolito, lo mismo, tiene 2 arbolitos, un punto de victoria más. Y tiene 2 pedrusquillos de estos, un puntito más. ¿Qué pasa con la variable de las mercancías? Por ejemplo, el jugador azul. El jugador azul controla una región en la que hay árboles. Pues se presupone que tiene un árbol más de los que tenga en sus cartas. Si tuviese una sola carta de árbol, como controla una región de árbol, pues tendría un puntito porque controlaría 2 árboles. Y por último están estas cartas, que son los comodines, que se pueden utilizar una sola vez como cualquier tipo de mercancía. Por ejemplo, por tener 4 zanahorias me siguen dando un punto porque de 3 pasa a 5. Pero por tener 3 piedras ganaría 2 puntos, porque por tener 3 árboles también me llevaría un punto, de 2 pasa a 4. Pero las piedras de 2 pasan a 3, así es que si yo añado aquí otra piedra, en vez de un punto me llevaría 2. Así es que si yo tuviese este comodín, lo añadiría a mis piedras y me llevaría 2 puntos por las piedras. La carta más golosa de todas, los diamantitos. ¿Por qué? Porque un diamante me da un punto, 2, 2, 3, 3 y 4, 5 puntos. Entonces, esta es la mercancía más golosa de conseguir. Ya estamos en ver si esto o es o no, o si me compensa. Porque las acciones que vienen, pues, pueden gustarme, pueden que no me gusten. Pero lo que es la puntuación por mercancía es bastante golosa. Y esta sería toda la dinámica del juego. Al final de la partida se suman los puntos de todos los jugadores. El jugador con más puntos de victoria gana la partida. En caso de empate gana el jugador que tenga más monedas, al que le hayan quedado más monedas. Y si le quedan las mismas monedas a todos los jugadores, gana el que haya colocado más ejércitos en el tablero. Y si aún así sigue habiendo empate, aquel que controla más regiones es el que gana. O sea, lo primero sería desempatar por número de monedas, luego por número de ejércitos y por último por número de regiones que se controlan. Y si ya también estamos en empate, pues se comparte la victoria, porque esto ya no hay forma de desempatarlo y yo creo que esto no va a pasar nunca. Es muy difícil que se tengan las mismas monedas, el mismo número de ejércitos y el mismo número de regiones que se controlan. Es dificilísimo.
Variantes, pues ya hemos comentado el de las fichitas que se contarían como mercancías por la región que controlas al final de la partida. Hemos comentado lo del jugador inicial, que en caso de empate será el más joven, salvo con la variante de el jugador inicial aleatorio, que es que se decide al azar quién es el jugador inicial en caso de empate. Y por último está una variante que se llama campaña. Vamos a ver, el juego dura de verdad poquísimo. Y juegas una partida y te quedas así como, ¿ya se ha acabado? ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay un modo campaña que te dice que se echen 3 partidas seguidas, se sume la puntuación obtenida en esas 3 partidas y el que tenga más puntuación al final de las 3 partidas sería el gran ganador de la campaña de Un Imperio en 8 minutos. Y esto sería todo. El juego, como os he dicho, es rápido, muy rápido. Es divertido, la verdad es que es un juego divertido porque es un no parar, no tengo dinero, no puedo porque no quiero esa carta, pero no tengo monedas para conseguirla. O no me voy a gastar todas las monedas en la primera porque ya me quedo sin monedas para toda la partida. ¿Cuánto pujo para empezar? Es que tampoco quiero ser el último. Bueno, es un juego divertido, como os comento, se juega en un ratillo y tiene mucho de estrategia. Muchísimo. Una cosa que no he comentado antes. Yo puedo coger una carta y no realizar la acción que viene en la carta, pues porque no quiero, porque no me convence, porque no me viene bien, o la razón que sea. Puedo simplemente coger la carta, quedármela y pasar el turno al siguiente jugador. Que eso no lo había comentado. Un imperio en 8 minutos. Recomendable. Hasta luego, gente.